hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Dile, cuidaré mis ojos. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, vamos a presentar tu palabra, pero te ruego me ayudes en mis debilidades, en mi incapacidad para hacerlo. Que, Señor, tú me des esa dirección de tu Espíritu Santo para hablar conforme a tu voluntad, y que solamente siendo yo un instrumento que por sí solo es insignificante, débil, inservible, pero en tus manos todopoderosas tú puedes hacer cosas grandes. Pero eres tú, no yo. Te lo ruego, Señor, para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor y Señor. Amén. Pues continuando con los temas que hemos estado estudiando en los mensajes anteriores, hoy este se titula Una vida nueva, parte número 7, donde continuamos estudiando cómo es la vida, el comportamiento de un discípulo de Cristo conforme al sermón del monte que Cristo predicó y que estamos analizando en Mateo capítulo 5. La porción que estudiaremos a continuación, Jesús da mandamientos para poner freno anticipadamente a un pecado que está en la próxima esquina, como decíamos en el mensaje anterior.
Siempre será mejor prevenir que curar, o en términos bíblicos, conviene aplicar el principio que encontramos en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuáles dichos de la palabra de Dios has guardado en tu corazón? Tal vez contestes algunos como Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O ese de Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Textos como los anteriores los memorizamos porque nos encanta lo que dicen. Contienen promesas de las bendiciones de Dios como su cuidado y como la vida eterna. O tal vez te sepas algunos otros que hablan del perdón de Dios de nuestros pecados. Por ejemplo, Colosenses 1:14, que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O Primera de Juan 1:9, que dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermosa y verdadera promesa de que somos perdonados de nuestros pecados. Pero te hago una pregunta, ¿no sería mejor no pecar? Es lo que dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué le agradaría más a Dios? ¿Una actitud dispuesta a pedir perdón por los pecados o una actitud dispuesta a evitar caer en pecado? Hermano, ¿te sabes de memoria textos que hablan de cosas buenas para ti? De promesas de bendiciones de Dios, del perdón de tus pecados, de la vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Pero, ¿has guardado en tu memoria y en tu corazón textos que te previenen de pecar para no pecar contra Dios? Bueno, hoy estudiaremos uno de estos y espero lo aprendas de memoria y medites en él, como dice el Salmo 119:11, para no pecar contra Dios. Pasamos entonces al texto anti-adulterio. El texto anti-adulterio. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 29. La palabra de Dios dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Dice la Biblia en Génesis 2:7 que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nosotros no venimos de la casualidad, fuimos creados, fuimos formados por Dios. Nuestro cuerpo fue formado por Dios y la vida que tenemos fue una vida dada por un soplo divino. Dios nos formó con todo lo que tenemos en el cuerpo, por dentro y por fuera. El cerebro, el corazón, los pulmones, el estómago, el hígado, los riñones y otros órganos, huesos, músculos y piel también. Y nos dio además 5 sentidos para relacionarnos con el medio y con los seres humanos, a saber, vista, oído, gusto, olfato
y tacto. Estos 5 sentidos son muy importantes para tener una vida normal y satisfactoria. Como ya dije, para relacionarnos con otras personas y con las cosas que están a nuestro alrededor. Ahora bien, si Dios los creó, es porque son buenos. Pero, después de la caída del hombre, también estos mismos sentidos nos pueden llevar a pecar. Entre las partes que forman nuestro cuerpo, los ojos juegan un papel muy importante en cuanto a la consumación del pecado. El apóstol Juan nos advierte que es uno de los medios por donde somos tentados a pecar. Allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice así: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos no provienen del Padre, sino del mundo. Ahí está la advertencia. El texto que leímos en Mateo 5, 27 al 29 también menciona uno de los 5 sentidos con el que nos creó Dios y quizás sea el sentido mediante el cual somos principalmente tentados a pecar. Estoy hablando del sentido de la vista. El texto dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Cualquiera que mira, ahí están los ojos. Para ilustrarlo esto con ejemplos bíblicos, vamos a ver los siguientes casos. Primero, empezamos con Eva, la mujer de Adán, allá en el huerto del Edén. Miren, el primer pecado que se cometió en la historia de la humanidad tiene que ver con los ojos, con el sentido de la vista. Recordemos, Génesis 3, versículo 6. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Nótese, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Y luego dice: y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando el diablo tienta a Eva a comer del fruto que Dios les había prohibido, ella lo primero que hace es voltear a ver el fruto. Primero lo ve. Y ese fruto, que no sabemos cuál habrá sido, debió tener una apariencia atractiva a la vista, porque dice el texto que era agradable a los ojos. Luego dice, lo codició. Entonces comió y dio a su marido. Y ahí empezaron los problemas de la humanidad. Pero nótese la secuencia. Primero vio el fruto, después lo codició y finalmente lo tomó y comió. Además de esto, le compartió a su marido del fruto prohibido y él también comió. ¿Se han fijado que a las personas no les gusta pecar solas? ¿Se han fijado en eso? Por lo general, invitan a otros y se gozan de que otros pequen con ellos. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 32.
Dice así: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, cuidado. Fíjate lo que dice. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que, así como ellos, las practican. Les gusta pecar, pero no solos, sino acompañados de otros. Así que cuidado, no te dejes llevar hacia el pecado de otros. Cuando te dicen, por ejemplo, ándale, dale una fumadita. O también te dicen, échate una copita con nosotros. O también te pueden decir, vamos con aquellas mujeres. ¿Qué? ¿No eres hombre? No quieren pecar solos, ¿verdad? Y te están invitando. Cuidado. La Biblia contiene esta advertencia allá en Apocalipsis 18:4. Dice, y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid, para que no seáis partícipes de sus pecados. Bueno, ahora veamos un personaje más, Acán. Acán es otro personaje de la Biblia que cayó en pecado por dejarse llevar por los deseos de los ojos. Fue un hombre que vivió en tiempos de la conquista de la tierra prometida dirigida por Josué, llamado este hombre Acán. Recordemos que durante la toma de Jericó, esta ciudad estaba rodeada por un inmenso muro que parecía imposible de penetrar, pero cayó milagrosamente cuando el pueblo de Israel, siguiendo las instrucciones de Dios, rodeó la ciudad y luego tocaron las trompetas y todo el pueblo gritaron muy fuerte y el muro se derrumbó. Pero también entre las instrucciones que Dios les había ordenado estaba una que era que no tomaran nada del pueblo de Jericó. Leemos en Josué capítulo 6 y versículo 18 lo siguiente: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. La orden de Dios estaba bien clara, como estuvo bien clara la orden de Dios a Adán y Eva. Sin embargo, uno de los hombres de Israel vio algo, lo codició y lo tomó a escondidas. En consecuencia, cuando el pueblo de Israel continuó con la conquista, fue derrotado ante un enemigo muy inferior, el pueblo de Jai. Desconcertado, Josué acudió a Dios y el Señor le reveló el pecado de Acán. Cuando Acán fue confrontado por su pecado ante Josué y ante el pueblo, él lo confesó. Vamos a leer la confesión de Acán. La encontramos en Josué capítulo 7, versículo 21. Josué 7, 21. Dice: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Fíjense, vi, ojos, entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Y luego dice, y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Una vez más, igual que el caso de Eva, vemos la misma secuencia. Acán primero vio los objetos, luego
de que los vio, los codició, como él mismo lo dice, lo reconoce, y finalmente los tomó. Vio, codició y tomó. Un caso más. David. David. El rey David. El rey de Israel. No podía faltar en esta lista el rey David, quien según las escrituras fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero este hombre no solamente tenía corazón, también tenía ojos. Y vamos a ver el primer paso para caer en pecado de David. David vio a una mujer que no era su esposa y se estaba bañando. Este fue el primer paso. Vio a una mujer que no era su esposa, era la esposa de otro y se estaba bañando. Segundo de Samuel 11, versículo 2. Dice así: Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces subió al terrado y dice, y vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bueno, ahora tenemos el segundo paso hacia el pecado. La codició. Al ver que era muy hermosa y por eso envió a preguntar por ella. Segundo de Samuel 11:3. Dice, envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Por qué preguntó por ella? Porque la codició, la deseó. Y entonces se quiso informar quién era aquella mujer. Y le dijeron, dice la Biblia, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. En ese momento, él, después de haber visto a la mujer y haberla codiciado, preguntó por ella, para saber quién era ella. Y cuando le dicen, es casada con Urías. Urías era uno de sus hombres de guerra, que en ese momento estaba allá en la batalla, peleando en el ejército de David. Al saber esta noticia, él debió haberse detenido. Es mujer de Urías. Ahí se debió haber detenido, pero suponiendo que se hubiera detenido, que ya no hubiera seguido haciendo nada más David, aún allí ya había pecado David. Porque con solo codiciarla ya era pecado. Porque estaba violando uno de los 10 mandamientos que Dios había dado al pueblo de Israel a través de Moisés. Lo encontramos en Éxodo 20:17 y dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y él, aunque allí se hubiera detenido, ya había violado el mandamiento de Dios, que es no codiciar lo que es de tu prójimo. Y entre esas cosas estaba no codiciar la mujer de tu prójimo. Así que ya había pecado con codiciarlo. Pero acto seguido dio el tercer paso. La tomó. Dice 2 de Samuel 11, versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. La vio, la codició y finalmente la tomó. Y ya sabemos lo que siguió después a causa del adulterio
y del homicidio que luego cometió. La vida de David se volvió un desastre. Se perdió de más bendiciones que Dios le hubiera agregado, le dijo por medio del profeta Natán. Un bebé que le acababa de nacer murió. Uno de sus hijos violó a su hermana. Otro hijo mató a su hermano. Un desastre la vida de David después. Una pregunta. ¿Dios perdona el pecado de adulterio? ¿Dios perdona el pecado de adulterio? La respuesta es sí. Sí, cuando hay verdadero dolor y arrepentimiento. Mira, hermano, muchas veces tomamos a la ligera el pecado, como si no fuera nada grave, nada delicado. Decimos, Padre nuestro, te pido perdón por mis pecados, amén. Así, en una rápida oración, en una rápida expresión, y perdona nuestros pecados, Señor, amén. Como si fuera cualquier cosa. Pero lo que Él quiere para perdonar este pecado y otros es que haya dolor, contrición, que haya quebrantamiento del espíritu por haber pecado y con arrepentimiento se le pida perdón. Con arrepentimiento, con lágrimas por haber pecado. No nada más así, Padre, perdona nuestros pecados, amén. No. Mira lo que escribió David con respecto a el perdón de sus pecados. Dice en el Salmo 51:17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo nos debemos acercar a Él? Con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado. No es cualquier cosa. Estamos ante la presencia de un Dios santo, 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 limpio absolutamente de todo pecado. Entonces, no nomás así ligeramente, como si pecado no tuviera gran importancia. Y para Dios tiene mucha importancia. En el Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel, escribe David, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado. Pero ¿cómo? Acercándonos con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado, y así no nos va a despreciar Dios y nos va a perdonar. Así que sí, la respuesta es sí. ¿Dios perdona el pecado de adulterio? Sí. Dios perdona y olvida. Pero, ¿saben cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema con este pecado de adulterio? Que Dios perdona, pero las personas no. Las personas no. Yo he escuchado a cristianos, líderes, predicadores, que cayeron en este tipo de pecado sexual y se arrepienten, le piden perdón a Dios, Dios los restaura y todo eso, pero se quejan de que la gente, aún en la misma iglesia y gentes de otros, les andan continuamente recordando su pecado que cometieron, señalándoles el pecado que cometieron y se quejan, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo? Bueno, la Biblia dice, Dios perdona, pero las personas, por lo general, no. En Proverbios capítulo 6, versículo 32 al 35, y ese es el problema de este pecado de adulterio. Dice, repito, Proverbios 6, 32 al 35, dice,
Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. No por Dios, sino por los hombres. Porque mira lo que sigue diciendo. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. ¿Ven? Ese es el problema. Dios perdona, pero los hombres es muy difícil que perdonen. Pecado de adulterio. Vamos a la conclusión que dice así: ver, codiciar y tomar. ¿Por dónde se inicia el pecado de adulterio? Por los ojos, ¿verdad? Por los ojos. Entonces, ¿por dónde se debe prevenir el pecado de adulterio? La respuesta es por los ojos. Ahora, ¿cómo prevenirlo? Es muy sencillo. Los ojos tienen dos cosas: los párpados para cerrarlos y no ver lo que te va a hacer caer en tentación. Cerrar los ojos, los párpados, cerrarlos y no ver. Y también tienen músculos, tanto los ojos como la cabeza, para mirar para otro lado y no ver lo que no te conviene ver. ¿Está bien claro? Está bien sencillo. ¿Cómo comienza el pecado de adulterio? Por los ojos. ¿Por dónde se debe prevenir? Pues por los ojos. ¿Cómo prevenirlo? Hay dos maneras muy sencillas. Usar los párpados para cerrar los ojos y no ver lo que no nos conviene ver. Y número dos es voltear a mirar para otro lado. Cambiar la vista para otra parte. Bueno, si no te gustan estas dos opciones, hay una más, que está en Mateo 5:29 y dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. ¿Qué opción prefieres? ¿Cerrar tus ojos para no ver? ¿Bajar los párpados? ¿Voltear a mirar a otro lado? ¿O mejor te saca los ojos, los echas de ti? Bueno, quiero decir algo más por si hay alguien que está escuchando este mensaje y tenga necesidad de salvación. Por medio de los ojos cometemos muchísimos pecados. Codiciamos cosas que no debemos. Y por medio de los ojos codiciamos y tenemos pensamientos adúlteros. Y otras más cosas deseando lo que tienen nuestro semejante, nuestro prójimo. Su casa, su carro, sus bienes, etc. Todo esto es pecado. ¿Y quién no ha pecado? ¿Quién no ha hecho cosas así? Nadie. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que tú has pecado, tú eres pecador. Y tú, por ser pecador, no puedes ir al reino de los cielos, sino por el contrario, si no vas al reino de los cielos, entonces vas al infierno. Nadie puede ir al cielo porque en el cielo está Dios, un Dios que es santo, santo, santo.
y allí no pueden entrar los pecadores. Y todos somos pecadores. Sin embargo, Dios, en su amor, proveyó una manera para que nuestros pecados fueran limpiados, fueran perdonados. Y esa manera fue por medio de una ofrenda que su Hijo Jesucristo hace 2000 años presentó a Dios. Y esa ofrenda fue su sacrificio en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. La condición es creer en Él, como ya leímos en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú como pecador y yo no podemos entrar al reino de Dios, pero gracias al sacrificio de Cristo, si creemos, si reconocemos que somos pecadores y nos duele y estamos arrepentidos, podemos poner nuestra fe en ese sacrificio de Cristo y entonces ser perdonados de nuestros pecados. Y por lo tanto, ya quedando limpios, quedando justificados de nuestros pecados, podemos ahora sí ir a la presencia de Dios el día que termine nuestra vida aquí en la tierra. ¿Lo crees? ¿Crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios que dio su vida en sacrificio por tus pecados? Y ahora lo haces Señor de tu vida. Díselo a Dios. Díselo tú mismo. Yo voy a orar para terminar este mensaje y mientras oro, tú podrías también estar hablando con Dios y decirle: Dios, yo sé que he pecado. Yo sé que he hecho muchas cosas malas con mis ojos, con mis manos, con muchas partes de mi cuerpo, con mi pensamiento, con acciones. Me duele haberlo hecho, me siento mal y no quiero vivir así. Pero también sé que gracias a que tu Hijo vino del cielo y dio su vida por mí y por todos los que crean en Él, yo, Señor, deposito mi fe. Lo reconozco como mi Salvador y como mi Señor. Y en su nombre te pido, me perdones todos mis pecados. Díselo, y entonces tendrás la seguridad de la vida eterna. Voy a orar yo para terminar. Padre nuestro, tú quieres prevenir de nosotros el que caigamos en pecado. Sabemos que estás dispuesto a perdonarnos todo pecado, pero más que nada te agradaría que evitáramos caer en pecado. Y por eso nos has dado mandamientos para prevenirnos, y uno de ellos es relacionado con los ojos, mediante los cuales vemos las cosas a nuestro alrededor, las personas, y podemos caer en codicia y después tomar aquello. ¿Cuántas veces lo habremos hecho, Señor? Y te pedimos perdón, perdón y perdón y perdón. Y te rogamos que nos ayudes a grabar en nuestro corazón, en nuestra mente, este texto que estudiamos hoy. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Ayúdanos a recordarlo para evitar caer en este pecado y perdónanos por las veces que lo hayamos hecho esto o algo semejante. Y escucha, Señor, si alguien está orando también, reconociendo a tu Hijo como su Señor y Salvador. Que tú le escuches, le recibas, lo aceptes como tu Hijo, le des la salvación, la vida eterna. Gracias, Dios. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.